De Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Tú, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre. Nos ha permitido hasta ahora en el desarrollo de estos días, como también en el interés que tenemos para prestar la intimidad de nuestros hogares y poder sintonizar nuestro programa Biblia Abierta. Por lo tanto, hemos de participar como siempre con un precioso estudio que venga a llenar las necesidades, a satisfacer las necesidades de nuestra vida en Cristo, de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, como es de costumbre, poder tener nuestra Biblia en mano, nuestra libreta de apuntes, nuestro lápiz y sobre todo nuestra mente y nuestro corazón para poder participar en la enseñanza y de esta manera poder atesorar a nuestro interior la necesidad de ese mensaje divino, de ese mensaje espiritual que trae tranquilidad, que trae paz, que trae reflexión, que trae ánimo y en otros momentos que trae exhortación, que trae reprensión, pero al final
es para poder conducirnos de la mejor manera delante de la presencia de nuestro Dios, por lo menos hasta el regreso de su Hijo amado, y luego por la eternidad viviendo este mensaje junto a Él. En este momento vamos a comunicarnos con nuestro Dios para ser parte de los que ahora entremos en la profundidad de las Escrituras, y podemos comunicarnos a una, ahí donde usted se encuentra, puede inclinar su rostro en calidad de reverencia y podemos decir: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición. He aquí, oh Dios, delante de tu presencia, agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad de vida en Cristo, por lo que nos has amado en tu Hijo amado. He aquí, oh Dios, venimos delante de ti para pedirte la dirección de este programa, para pedirte la dirección de este estudio bíblico, para pedirte que bendigas al expositor de tu palabra, pero también que bendigas a cada receptor, desde el más pequeño hasta el más adulto de los que ahora son parte en este programa. Te pedimos, oh Dios, que bendigas toda esta transmisión, que bendigas a todo el elenco de la familia Teleestrella, y que así bendigas nuestra señal para que de una forma nítida, de una forma clara y de una forma bastante audible pueda ser recibido, y sobre todo el corazón y el pensamiento de aquellos que están interesados en la enseñanza de esta tarde, para que puedan recibir, oh Dios, en su interior y dar cabida e importancia a tu palabra. Sea usted con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos y damos las gracias. Amén. He aquí, vamos a participar tal cual es el título de nuestro tema que tenemos en la parte inferior de nuestras pantallas. Y a su letra dice, o a su título dice: no tomar en cuenta a Dios. Hablemos de no tomar en cuenta a Dios. Lo vamos a ver a partir de sus consecuencias. La enseñanza de hoy, o el estudio bíblico de hoy, estará basado a partir de las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. ¿Qué sucede al no tomar en cuenta a Dios? ¿Con qué nos enfrentamos cuando no tomamos en cuenta a Dios? Como también la importancia que tiene el poder tomar en cuenta a Dios, el que Dios forme parte de nuestras metas, el que Dios forme parte de nuestros planes, el que Dios forme parte en nuestra vida, el que sea el primer enlistado en aquello que hemos de emprender. ¿Sabe? El mundo, en la forma de vivir y en la forma que se conduce, en realidad actuamos como si Dios no existiera. Nos vestimos como si Dios no existiera, hablamos como si Dios no existiera, planificamos como si Dios no existiera. Y esto trae como consecuencia mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, muchos planes inconclusos, muchos planes truncados, muchos altos y bajos en nuestra vida. Y luego nos preguntamos que qué es lo que está pasando, que todo lo medí bien, que lo planifiqué bien, que hice grandes esfuerzos, grandes sacrificios, mucha inversión, etcétera, etcétera. Pero entre todo ello, hubo falta algo que era trascendental. ¿Qué digo algo? Hubo falta alguien que era bastante crucial, de suma importancia, era el centro, era el eje de toda la situación. Pero nosotros lo pasamos desapercibido, lo pasamos muy por alto y otros lo pasaron muy por bajo. En realidad, hizo falta la presencia de Dios, la invocación de Dios a ese plan, a ese proyecto, a esa idea, a esa actividad, a ese trabajo, a esos planes de familia, a esos planes de matrimonio, incluso a esos planes congregacionales. Aún en la iglesia se forman muchos planes y Dios no figura siendo la familia o la población que más le mencionamos y más le traemos a memoria y más le traemos a mención. En esta hora de la tarde vamos a considerar la exégesis desde este punto de vista y vamos a hablar de los resultados o las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. El apóstol Pablo se refirió a este tema o esta parte de la siguiente manera. Revise conmigo la carta a Romanos, carta que escribe el apóstol Pablo allá en el primer siglo, y específicamente en el capítulo 1, en el verso 18, el apóstol Pablo se dirige así a los romanos y aborda tal explicación o tal enseñanza misma que ahora será de interés para nosotros. Vea conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Romanos en el capítulo 1, en el verso 18. Considerándole tienen, leeré. Ustedes siguen la lectura conmigo. Y a su letra dice, Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, deseando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Considerando esta porción bíblica, para que sea nuestra base en este estudio, tenemos ahora una explicación de que la culpabilidad de no tomar en cuenta a Dios, los resultados por no tomar en cuenta a Dios, las consecuencias por no tomar en cuenta a Dios, el efecto de no haber tomado en cuenta a Dios, se resume o se reduce en realidad a que es meramente una decisión del hombre. Ya en otras exposiciones anteriores hemos podido expresar, hemos podido aclarar que Dios ha tenido para bien el colocar la necesidad de su presencia o la necesidad de Él en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Lo creó Dios con esa necesidad de Él. Que usted y yo no queramos creerlo, que usted y yo no queramos aceptarlo, que usted y yo no queramos recibirlo, que usted no considere que necesita de Dios, que usted dude de Él, que usted no cree en su existencia. Eso es algo que usted y yo lo hemos decidido. Pero por naturaleza, por defecto natural, Dios diseñó al hombre con necesidad de Él. Por lo tanto, el no tomarlo en cuenta o el tomarlo en cuenta también es una decisión nuestra. El ser humano nos debatimos entre dos ideas o entre dos pensamientos o entre dos decisiones. El tomarlo en cuenta o el dejar de tomarlo en cuenta. El traerlo a nuestros planes, el traerlo a nuestros proyectos, el hacerlo parte de nuestros asuntos, o simplemente ignorarlo, o simplemente no traerlo a mención o a memoria. Pero lo cierto de todo esto es la gran falta, el gran vacío, las grandes respuestas que hay por no tomarlo en cuenta o por no considerarlo parte de nuestros asuntos, como también el gran beneficio, los grandes triunfos, las grandes victorias, los grandes éxitos que hay, los grandes resultados que hay cuando se toma en cuenta a Dios, cuando lo hacemos parte de nosotros, con nuestros planes, con nuestros proyectos, con nuestras ideas, con nuestras actividades, pero que Él forma también planes. ¿Sabe? Es un buen momento para poder considerar que todo este 2019, a punto de cerrarlo, siempre hablamos de diciembre como los meses de cierre, como los meses de cierre de planes, de cierre de metas. Pues por eso hemos de pensar, ¿qué fue lo que faltó? Si en realidad faltó Dios en nuestros planes, si fue Dios el que faltó en nuestras metas, en nuestros proyectos, en nuestras decisiones, en nuestros caminos, si faltó la decisión de tomar a Dios para que fuera parte del resto de decisiones, entonces nos hemos equivocado. Pero
que sirva todo este año como el precio del aprendizaje, como el precio de la experiencia, y que no sea esta la repetición en el próximo año, si Dios así lo permite, dentro de un par de días, ya dentro de un par de horas. Por lo tanto, analizando las consecuencias o el resultado de no tomar en cuenta a Dios, el apóstol Pablo se dirige a los romanos de la siguiente manera y expresa en los versos 18 que en realidad Dios está contra toda injusticia. Y cuando hablamos de toda injusticia, parte de la injusticia, aún para con nosotros mismos, ¿sabe? Es el que Dios no forme parte con nosotros. Pero no porque Él no quiera, sino porque nosotros no lo hacemos parte. Somos inexcusables, porque de acuerdo a los versos 20, en realidad Dios siempre se ha dado a conocer, siempre ha estado por ahí, siempre se ha expresado, siempre se ha hecho aparecer, y ya lo ha hecho de muchas formas. Si revisamos el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pero igual el verso 20 apoya un poco más, y no solo hablemos de lo que de Dios se conoce, sino también que dice, porque aún lo invisible de Él, Dios ha sido tan leal, tan sincero, tan honesto con nosotros, tan transparente, no nos ha escondido nada, a tal grado que se ha manifestado en cada cosa visible, se ha hecho manifiesto desde el principio, desde antes de que el hombre fuera, se empezó a hacer visible, para que cuando el hombre supiera de Él, lo viera ya como la parte existente, como el ser que es. Pero aún lo secreto de Él, lo invisible de Él, como qué cosas, de acuerdo al verso 20, revise conmigo el verso 20, dice, partes secretas, íntimas, muy propias de Dios, como su invisibilidad. ¿Qué parte de su invisibilidad? Dice, su poder y su deidad. Dios le ha dado a conocer al hombre su poder y su deidad. Son cosas muy propias de Dios. Son asuntos muy particulares de Dios. Muy de la divinidad, muy de la deidad, muy de lo celestial. Pero Dios lo ha querido manifestar, para que vea que Dios ha sido transparente con nosotros. Y nos ha dado a conocer todo lo de Él, lo externo e interno. Así que somos inexcusables. De igual manera, dice, ¿cómo podemos entender estas verdades o realidades de Dios? Siendo entendida, dice, por medio de las cosas hechas. Solo es de ver a nuestro alrededor. Y en cada una de las cosas creadas, cada una de las cosas existentes, es la presencia de Dios. Así que comencemos por nosotros, revisándonos a sí mismos, viéndonos a sí mismos, contemplándonos nuestras uñas, nuestros dedos, nuestros pies y así todos los miembros de nuestro cuerpo. Avancemos un poco más, vemos a la naturaleza, a la fauna, a la flora, a los mares, y comencemos al hijo, a la esposa, al esposo, y así sucesivamente. En realidad Dios ha sido muy fiel al darse a conocer. Quiere decir que el no tomarle en cuenta es un asunto que nosotros hemos en realidad deseado o en realidad decidido. Es que no hemos querido llamarlo, porque al rato consideramos que nos va a prohibir tanto, nos va a decir tanto, nos va a reclamar tanto. Bueno, si pensamos de acuerdo a una forma ajena a su voluntad, y si vamos ofendiendo o faltando a su nombre o a su honor, seguro que tiene que darnos pena, vergüenza. Y es aquí cuando decidimos que no forme parte con nosotros. Pero entonces, ¿por qué no planificamos de acuerdo a sus metas, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus proyectos, de acuerdo a su voluntad? Y de esta forma lo traemos a que forme parte con nosotros. Un poco más adelante dice, cuando Dios se ha dado a conocer, en vez de traer a Él a que forme parte con nosotros y tomarlo en cuenta, ¿sabe? Lo que hemos hecho es lo mismo que habían hecho los romanos a los que Pablo se dirigió en esta carta. Revise conmigo. Romanos en el capítulo 1, en el verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, sabiendo que Dios era real, aún el que dice que no existe. Bueno, con solo mencionar su existencia, mi pregunta siempre ha sido, ¿y entonces para qué lo menciona?
Porque menciona que no existe. Esto más bien ya le delató, ya lo declaró. No se puede creer en alguien que no existe, ni tan siquiera se puede mencionar a alguien que no existe. Y es lo que el apóstol Pablo le presenta a los romanos cuando les dice en el verso 21. Dice, ya le habían conocido, ya sabían de su necesidad, ya sabían de él. Pero ¿qué fue lo que hicieron? No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, y luego se entenebrecieron o se perturbaron. En realidad, siempre el hombre ha sentido la necesidad de Dios, aun cuando ha decidido no creer. El no creer ha venido a partir de la idea y tomó la decisión de no creer. Pero no es eso lo que su naturaleza en realidad le dictaminó o le dictó. Lo que debió hacer en ese momento era comenzar a hacer lo que dice el verso 21. A glorificarle, a honrarle, a agradecerle y hacer muchas cosas que venían a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero en vez de hacer esto, dice, hicieron lo contrario. Pero no es porque no sintieron en su interior, fue más bien todo lo contrario. Claro que sí, el asunto fue que decidieron envanecerse y decidieron a confundirse y comenzaron a traer otras ideas y empezaron a pensar diferentes. ¿Cómo qué cosas? Revíselas conmigo en el verso 20, porque a esto es lo que, aún en aquel momento cuando el apóstol Pablo escribe a Romanos, a esto le llama sabiduría. Pero revise conmigo en el verso 22, cuando dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La idea de no creer en Dios, como la idea de sustituir a Dios, como la idea de traer otros a formar parte en lugar de Dios, la idea de que Dios no formara parte, la decisión de hacer las cosas a título personal, sin la necesidad de que Dios interviniera, sin la necesidad de que Dios colocara su voluntad, fue una idea del hombre. Y a esta idea le llamó como sabiduría, le llamó inteligencia. Y cada vez que el hombre hace algo extraordinario, y cada vez que el hombre hace un avance, y cada vez que se ve a la altura superando el promedio o la media a nivel universal, se le llama así. Y está bien que progrese, que crezca, que se desarrolle en la ciencia, en la matemática, en la salud y no sé en cuántas cosas más. Pero esto no es razón para sacar a Dios de la ecuación. Revise conmigo, porque a esta sabiduría es a lo que Dios le llama necedad. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cuántas veces, por no tomar en cuenta a Dios, nos hemos confiado en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, en los éxitos que hemos tenido, en la forma en que hacemos las cosas, en que somos los únicos, en que somos los dotados o superdotados, en los que entendemos tal materia o tal área? Y por eso nos confiamos y no tomamos en cuenta a Dios, ni tan siquiera le damos gracias por habernos dado una mente tan privilegiada. Y esa nuestra supuesta sabiduría es a la que Dios le llama necedad, porque luego vienen los fracasos, no medimos todo lo que iba a traer. Solo para mencionar algunos, sin interés de ofender, pero por amor a la verdad. ¿Cuántos médicos no han hablado en su sabiduría? ¿O cuántos científicos no han hablado en su supuesta sabiduría y se han ido en contra de la voluntad de Dios, en contra de la naturaleza divina, en contra de la ley o el reglamento espiritual o divino, y se han visto envueltos en grandes fracasos? Por mencionar algunos, recordamos al señor Michael Jackson. Sí, no hubo problema, dijeron los médicos, cuando él habló del cambio de piel, y para esos momentos fue una de las grandes noticias en sabiduría. ¿Sabe? Sí se logró el objetivo, ¿recuerdan? Sí se logró el objetivo de cambiar el color de piel. Lo que no dijeron los médicos es la gran lucha, el gran trabajo y cómo se iba a haber fracasado dicho cambio de color de piel, cuando luego el señor Michael Jackson no podía salir
a la luz del sol, tan natural como lo hacemos usted y yo, si no salía muy protegido, si no salía muy medicado. Y así como muchas otras cosas. ¿Se equivocaría Dios de piel con el señor Michael Jackson? ¿Se equivocó Dios de piel, de color de piel con usted y yo? ¿Se equivocó Dios de estatura? ¿Se ha equivocado Dios de cabello que le ha dado? ¿Se ha equivocado Dios de cejas? ¿Se ha equivocado Dios en todo ello? No pretendamos ser sabios, porque esta sabiduría de los hombres es la que Dios le llama necedad. Pero se hace necedad cuando no se toma en cuenta a Él, cuando vamos lejos de su voluntad, cuando Él no forma parte en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras decisiones. Es posible que sí logremos, pero no se va a ver con un resultado de sabiduría. Más bien todo lo contrario, se verá con un resultado de necedad. En el principio pueda que tenga éxito, pero luego veremos cuál va a ser el pago o el precio por no haber Dios formado parte o no haberlo traído a formar parte en nuestros asuntos. Y así aplíquele a cualquier otro asunto. Elegimos para matrimonio sin tomar en cuenta a Dios. Simplemente nos aferramos a la idea aquella de es que lo que siento es amor. Al rato estamos confundidos. Pero si Dios lo traemos a formar parte, hasta entenderemos la verdadera palabra del contexto de amor. De igual manera, tomamos decisiones con respecto al trabajo, con respecto a la obediencia en la vida cristiana y muchos otros asuntos. En cada uno de estos hemos de tomar en cuenta a Dios. Y por eso, cuando el apóstol Pablo se dirige a los romanos, les dice, en vez de darle a Dios el lugar, en vez de glorificarlo, de honrarlo, de darle gracias, lo que hicieron fue cambiar y sustituirlo por cualquier otro. Revise conmigo el verso 23. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es decir, del Dios indestructible, del Dios inmutable, es decir, que no cambia, del Dios eterno, del poderoso. Lo cambiaron en semejanza de hombre a imagen de hombre corruptible, es decir, destructible o que se puede destruir, a imagen de ave, a imagen de cuadrúpedo, a imagen de reptil, y así la hemos llevado por toda la historia de la raza humana. En vez de tomarlo en cuenta, en vez de traerlo en nuestras vidas tal como se ha manifestado, tal como se nos ha presentado, entonces en nuestras ideas de supuesta sabiduría, solo con el fin de no tomarlo en cuenta, lo que hemos hecho es sustituir la persona de Dios, el nombre de Dios, el ser de Dios. Lo hemos hecho de la siguiente manera. Y él dice, nos lo hemos imaginado, nos lo hemos creado, nos lo hemos presentado y lo hemos presentado a imagen de hombre, a imagen de animal, a imagen de creación. No a imagen de creador, sino a imagen de creación. Y entonces, una figura en forma de hombre o en forma de humano, una figura en forma de animal como cuadrúpedo, reptil, ave. Y así podemos ir por muchas culturas, cuando en unas tienen la figura tal como Dios, que la gata, que la vaca, que el hombre, ¿verdad? Por mencionar algunos. Y de esta forma lo hemos adoptado y lo hemos adquirido en nuestras sociedades como Dios. Y esta es una característica de no tomar en cuenta a Dios. Cuando cambiamos, cuando lo suplantamos o cuando le damos el lugar a otro. Luego, cuando Dios ve esto en la humanidad, se los explica a los romanos y seguro que ha seguido haciendo lo mismo. Cada sociedad, cada familia, cada matrimonio, incluso cada congregación, cada persona que no lo ha querido tomar en cuenta, que no lo ha involucrado en sus planes, que no lo ha traído a ser parte de sus propósitos, pues no resta más que hacer lo que dice el verso 24. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. La palabra concupiscencia es en los deseos perversos, en los deseos malvados.
en los deseos propios, en los deseos carnales, dice, de sus corazones. La palabra concupiscencia es el deseo pecaminoso o el deseo mundano o el deseo inmundo. Eso significa concupiscencia. Cuando dice, bueno, dice Dios, no hizo planes conmigo, no me involucró, no formé parte en sus asuntos, entonces puede solo. Entonces lo que hace Dios es, bueno, se queda a un lado, pues ahí lo hemos dejado. No sé si se ha pensado cómo en realidad Dios casi siempre va ocupando, ¿qué digo? El segundo y tercer lugar en nuestras vidas, el último o el que vaya quedando. Revísese cómo muchas veces en el inicio o al comienzo, si lo hacemos parte de nuestra vida, colocándolo en primer lugar, pero luego empezamos a suplantarlo y empezamos a presentar otras como prioridades, y es con lo que vamos haciendo planes y es con lo que vamos formando metas. Entonces Dios pasó a ser el segundo lugar, pero luego colocamos algo en el segundo lugar y Dios pasó a ser el tercer lugar, y luego colocamos algo en ese tercer lugar y mandamos a Dios al cuarto lugar, y así cada vez lo vamos mandando de lugar en lugar y cada vez va quedando más atrás. Cuando menos nos acordamos, ya Dios ni forma parte, pero ni en el último lugar. Entonces es lo que haces de acuerdo al verso 24. Revise conmigo. Dice, me deja en el deseo carnal, en el deseo de mi concupiscencia, es decir, en el deseo pecaminoso, en el deseo de libertinaje, en lo que yo quiero hacer. Total, él no forma parte. Esto es lo que significa un hombre o una persona sin la presencia de Dios en su vida. El no tomarlo en cuenta, el no involucrarlo en nuestros asuntos, el que no sea parte de nuestros proyectos. Dice, me deja en esa vida, y es cuando usted y yo muchas veces decimos, desconozco a tal persona. Pero ¿cómo no? Si lo que hizo esa persona al principio fue desconocer a Dios. Y dice, lo deja en esa área de manera, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A la altura que el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, ¿en qué condiciones se encontraban? La humanidad, por lo menos a la que está refiriendo. El hombre al que se está refiriendo para esos entonces. Estoy hablando antes de finalizar el primer siglo. Ha pasado 20 siglos. Y la humanidad seguimos sin tomar en cuenta a Dios. Sin traer a Dios a nuestras vidas. Sin traer a Dios a nuestro matrimonio. Sin traer a Dios a nuestras decisiones. Sin traer a Dios a nuestro trabajo. Y así aplíquele a cualquiera de los escenarios en el que nos desenvolvamos. A este grado llegaron, ¿sabe? Comenzaron por no darle gracias, no involucrarlo, no darle la honra, confiarse en su propia sabiduría. Empezaron a sustituirlo por cualquier cosa creada, en vez de verlo a él como creador. Los deja a Dios en sus deseos, pues si no lo quieren involucrar, si él no forma planes, no es porque no puede presionarlo, pues es todopoderoso, pero no trabaja Dios así. Entonces, ahora sus deseos han llegado tan perversos, su concupiscencia ha ido tan lejos, que comenzaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. ¿Y esto qué es? Razónelos conmigo en el verso 25. Ya que cambiaron, mire qué es esto de deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, es decir, comenzaron a darle culto a lo creado, comenzaron a adorar a lo creado, comenzaron a adorar a lo que se imaginaban, comenzaban a adorar y a ser su Dios, y a que ocupar el lugar de Dios, la imaginación de ellos, la creación de ellos, más bien lo que Dios había creado. Y dice, antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice Dios entonces que se queden en su inmundicia, que se queden en sus concupiscencias, es decir, en sus malos deseos, en sus deseos pecaminosos o perversos, y que se vayan de acuerdo a la idea que consideren. ¿Y cuál fue? Y dentro de las ideas consideradas, verso 26, bueno, pasiones vergonzosas. ¿Como cuáles? Revísese el verso 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Traduzcámoslo, esto es lo que conocemos en nuestro tiempo como lesbianismo. No tengo nada en contra de la persona. No tengo nada en contra del ser humano, del hombre o de la mujer.
aunque tenga estas inclinaciones, tampoco tengo nada en contra. Tengo algo en contra, por amor a la verdad lo digo. Tengo algo en contra de su desviación. En el verso 26, lo que me presenta es, esta es una consecuencia o es un resultado, al igual que las anteriores, de no tomar en cuenta a Dios. Es decir, de que Dios no forma parte en sus vidas. De que Dios no se enlista, pero ni en el último lugar de sus asuntos. Y por lo tanto, el deseo que se les viene es cualquiera. A tal grado dice que sienten la necesidad o el interés, el deseo por compartir una intimidad con alguien de su mismo sexo. Y dice el verso 26, cambiaron el uso natural. La mujer cambió su uso natural. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? El uso natural es un hombre. ¿Cuál es el uso natural del hombre? Es una mujer. Pero cuando Dios no forma parte en sus pensamientos, cuando no es Dios quien controla o dirige esas vidas, entonces cualquier otro puede hacerlo y cualquier idea se puede venir. En calidad de concupiscencia dice, el hombre cambia su uso natural y siente el deseo de poder compartir su intimidad con otro hombre. La mujer de igual manera y comparte su intimidad con una mujer. Notemos, y a esto es lo que muchas veces le damos tanta vuelta, pero en realidad en el principio no fue así. En el principio esto se dio por causa de no tomar en cuenta a Dios. Esto vino como resultado o como consecuencia de no tomar en cuenta a Dios, de que el hombre decidió caminar alejado de Dios, de que el hombre no involucró o no hizo formar a Dios parte en sus asuntos, en su vida. Y por lo tanto se dio camino a la concupiscencia, es decir, al deseo pecaminoso, al libertinaje en sus corazones, a la confusión que se armó, a suplantar lo natural por lo antinatural, o lo natural por la adulteración al estado natural. Por lo tanto, ahora están, dice, cometiendo cualquier cantidad de barbaridades vergonzosas. Esto, dice, en complacencia a los dioses que se crearon. Por eso es que note cuando algo se forma como Dios en calidad, en figura de hombre o de cualquier otro, pero que es objeto de adoración, ídolo o lo que sea. Ahora ya ni le llaman tanto así, simplemente le hacen una fiesta, una celebración a San no sé quién. Pero luego se someten tanto y se entregan tanto que se practica cualquier cantidad de asuntos. Orgías, es decir, fiestas carnavalescas desenfrenadas, herejías, falsas enseñanzas o doctrinas, adulterio, fornicación, inmundicias, celos, perversidades, maldades, violencia, fornicación, bueno, un sinnúmero de asuntos. Y todo esto, en todos esos eventos donde lo hacen para complacerse y donde lo hacen en adoración oculto a sus dioses o a lo que se han creado. Cambiaron la verdad por la mentira, dice. Ahora están perdidos en sus propias ideas, confundidos. Esto como resultado de no tomar en cuenta a Dios. Entonces, el verso 28 dice, y como ellos, revise esto, que es donde sustentamos el título de nuestra enseñanza en esta tarde. Y como ellos no aprobaron, es decir, no salieron calificados como personas que tomaban en cuenta a Dios, entonces presenta el verso 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Entiéndase la palabra reprobada en el lenguaje bíblico, mayormente en la expresión en la carta de los Romanos, escrito originalmente del griego. Dice, a una mente aplazada, a una mente que en nuestro tiempo el reprobado o el aplazado está por debajo del 70. Ese es nuestro sistema educativo. Pero para el sistema romano lo que está diciendo es simplemente está reprobado, está aplazado, no tiene avance en cuanto a aprobación se refiere. Dice, como ellos no aprobaron todas estas prácticas, no aprueban
de una persona que tome en cuenta a Dios. Todas estas prácticas no aprueban a una sociedad que está tomando en cuenta a Dios, a un pueblo que está tomando en cuenta a Dios, a una ciudad que está tomando en cuenta a Dios, a una congregación que está tomando en cuenta a Dios, a un matrimonio, a una familia que está tomando en cuenta a Dios, a un padre de familia, a una madre. Todas estas prácticas anteriores, desde el verso 18, por lo menos hasta el verso 28, son características o son indicadores de no tomar en cuenta a Dios. Y si Dios no forma parte en esos asuntos, el resultado es igual a reprobado. Como no aprobaron, es decir, como no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios hace su parte. Porque el hecho de que usted y yo no lo traigamos a memoria, el hecho de que usted y yo no lo traigamos a que sea parte de nosotros, eso no significa que no exista. No, eso lo que significa es que Dios va a hacer su parte. ¿Cuál es la parte de Dios en el verso 28? Nos va a entregar a una mente entonces reprobada. Y vea esto, verso 28. Para hacer cosas que no convienen. No voy a justificar al príncipe o al rey de la maldad. Pero ¿sabe qué? Él simplemente se goza de saber que usted y yo no involucramos a Dios para que forme parte, porque sabe él que Dios saldrá tomando la siguiente decisión: lo dejará y comenzaremos a hacer nosotros cosas que no convienen. La sociedad comienza a hacer cosas que no convienen. La familia comienza a hacer cosas que no convienen. Los hijos comenzamos a hacer cosas que no convienen. Los padres comenzamos a hacer cosas que no convienen. Los esposos, las esposas, los empleados, los empleadores. Y así aplíquele a cualquiera de las figuras en nuestro entorno. Cuando Dios no forma parte en nuestros asuntos, cuando no lo involucramos en nuestros asuntos, nos va a entregar a una mente reprobada. Es decir, estos no aplican ni califican ni tan siquiera como seres que me toman en cuenta. Entonces los dejo en su reprobación y comenzamos a hacer cosas que no convienen. Es decir, cada vez que hacemos algo, solo es hacia atrás, solo es en retroceso. Y por eso estamos como estamos. ¿Quién es culpable? ¿Dios es culpable? Porque no lo involucramos. Pero cuando se trata de responsabilizar a alguien o de culpar a alguien, bien que nos acordamos que existe y le echamos la culpa a Dios. Que porque tanto niño enfermo, que porque tanta maldad, que tanta violencia, que tanto pecado, que tanta discriminación y súmele todas las que usted y yo decimos. En ese momento nos hemos acordado, pero no nos hemos acordado de que Él tenía que desfilar en primer lugar en cualquiera de nuestros asuntos. No nos hemos acordado y salimos culpando o responsabilizando a Dios de todas las desgracias y sinsabores que tenemos como sociedad, como personas, como familia, como matrimonio y todas aquellas que usted ya sabe. Mas sin embargo, la respuesta correcta es la siguiente: empezamos a hacer cosas que no convienen como consecuencia o como resultado de no haberlo tomado a Él. Él nos abandonó, nos dejó a un lado, se privó de ayudarnos o de proveernos y comenzamos a hacer cuanto se nos vino en gana. A tal grado que ahora las cosas se hicieron masivo. ¿Qué tanto? Vea conmigo el verso 29 para ir cerrando nuestro enfoque de estudio. Y dice el verso 29: estando atestados, como cada vez fue hacia atrás, hacia el mal, reprobación y reprobación. Cada vez era tirándole hacia el mal, inclinándonos hacia el mal, porque cada vez Dios estaba más lejos de nuestros planes, no porque Él quería, sino porque así lo estábamos haciendo nosotros. Entonces dice, comenzamos a atestarnos, es decir, a llenarnos de injusticia, de fornicación, perversidad, verso 29, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Miren todo lo que nos hemos convertido: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Esto no es nuevo. Que desconozcamos su existencia no es nuevo. No, si se los dijo ahí en el primer siglo, y antes de eso ya lo había dicho antes. Pero note conmigo: aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. No es nada nuevo. Que cada vez inventemos y que no hayamos que inventar. Inventamos hasta lo que no existe. No es nada nuevo. ¿Sabe? Es consecuencia de no tomar en cuenta a Dios. Inventores de males, desobedientes a los padres. No es nuevo. También es un resultado. Es una consecuencia de no tomar en cuenta a Dios. Pues claro,
La persona que tome en cuenta a Dios no va a ser un desobediente a los padres, como tampoco va a ser un inventor de mal, como tampoco va a ser un fornicario y todo lo que hemos leído del verso 20 al verso 21. Y dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto, dice, toda esta gama, todo esto que leí, expresado aquí en Romanos capítulo 1, dice, son resultados o consecuencias por lo reprobado que hemos salido de no tomar en cuenta a Dios. A tal grado, finalicemos con esto en el verso 32, a tal grado que somos hasta entendedores del juicio de Dios. Y sabemos que lo único que nos corresponde por practicar estas cosas, según el verso 32, es muerte. Pero ¿qué hacemos? No nos arrepentimos, sino que seguimos en la necesidad de no tomarlo en cuenta, porque llegamos a un estado donde no nos satisfacemos, donde no nos complacemos cuando practicamos estas cosas, sino que la complacencia es, según el verso 32, ver cómo otros la practican. Entonces le empezamos a enseñar a otros a que se porten mal y que hagan lo mismo. Esto es como el alcohólico o drogadicto, ¿sabe qué? Comienza de una forma y luego cada vez la dosis sube, y luego que ya no solo la fuma, sino que luego se la come, ya no solo se la come, ahora se la inyecta, ya no solo la inyecta, sino que ahora se complace cuando ve que otros entran y están en su mismo mundo. Y así aplíquele a cualquier otra de las cosas o actividades que nos hacen no tomar en cuenta a Dios. ¿Saben? Si esta preciosa enseñanza cautiva ahora su momento y siente que satisface y llena su vida, le hace reflexionar, si le hace reflexionar, si le hace interiorizar, si le hace meditar, incluso si le hace replantearse, si le hace detenerse para poder tomar decisiones, comuníquese con nosotros. ¿En cuánto cree que le ayuda? Comuníquese con nosotros. Terminemos la bendición de estos 365 días que estamos a un par para que se culminen. Que por lo menos terminemos, si no lo pudimos terminar de otra forma, que por lo menos terminemos este 2019 tomando en cuenta a Dios. Tomando en cuenta a Dios. Y que no nos falle esto en el próximo año, primero Dios. ¿Por qué? Porque las consecuencias son grandísimas. Cada vez es aumentarle en la sociedad, en la familia, en el matrimonio. Solo echémosle un vistazo. ¿Qué es lo que ha pasado por no tomarlo en cuenta? Y echemos un vistazo de qué es lo que nos ha pasado cuando lo hemos tomado en cuenta. Comuníquese con nosotros. Escuchamos esta preciosa alabanza y nosotros recibimos su llamada. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, hay otro nombre.
La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. 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 Tú fuiste el verbo en el Ha sido una bendición el poder participar con la exposición de la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde. Así que Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su matrimonio y así Dios bendiga a nuestra ciudad. Dios bendiga nuestro sistema de televisión, como lo es Teleestrella Canal 25, desde la primera figura en la estructura estelar hasta la última de ellas, dentro de este elenco maravilloso que Dios ha dado la oportunidad de dirigirse a este pueblo que escucha los mensajes y toda la programación cuanto se presenta a través de este medio de comunicación. Así que Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros empleados y que podamos tener muy buenos resultados en la medida que hagamos el trabajo para su honra y para su gloria. Por lo tanto, antes de retirarme, invitarles al día de mañana, primero Dios, podamos estar en punto de las 4 para escuchar una programación más que llene la necesidad de nuestras vidas espirituales, satisfaga el interés espiritual, deseosos de poder recibir el mensaje de nuestro Dios a través de un estudio bíblico presentado por su programa Biblia Abierta. Por lo tanto, su servidor y amigo le bendice en esta hora de la tarde. Dios nos bendiga. viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta.
Sintonízanos siempre, los días, jueves y viernes, de 4 a 5 de la tarde, con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Felices fiestas de fin de año te desea Teleestrella, la imagen que bendice tu vida. La imagen que bendice tu vida. Joyería Los Gemelos. Le ofrecemos fabricación y reparación de toda clase de joyas como ser anillos, cadenas, pulseras. También elaboramos anillos de graduación y de matrimonio. En área de relojería encuentras baterías, brazaletes, pines y vidrio. Contamos con productos americanos como ser zapatos, juguetes, herramientas y mucho más. Y recuerda que también compramos tu oro. Mejor ven y comprueba nuestros precios. Contáctanos al 9877-6305 o al 9792-3801. Ubícanos frente a Carretera Internacional, contigo a Medicinas La Salud. Les atenderá su propietario Héctor Peña y familia. Joyería Los Gemelos. Juntos asumimos la responsabilidad de cambiar nuestra ciudad. Día a día vamos transformando nuestro municipio, realizando obras de suma importancia. Un cambio que vamos logrando entre todos, con proyectos de infraestructura, salud, educación, vivienda, reconstrucción y pavimentación de calles, confianza, progreso y el deseo de vivir mejor. Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán. Vidrería Castro, en Copán, los mejores precios. Aquí fabricamos puertas para baño, ventanas celosías, ventanas corredizas de aluminio, ventanas corredizas de PVC, vitrinas de todo tipo, vidrios fijos,